Bueno, un caso sin duda que conmocionó a toda la Argentina. Esta familia, una mujer que con problemas psíquicos mató a su marido mientras dormía con un cuchillo de cocina de mango de madera y después mató a sus dos hijos. Bueno, vivían todos juntos en una casa de Villa Crespo. Dos hijos adolescentes y una mujer que dejó una carta, ¿no? De la que ahora vamos a hablar en un ratito con Fertocho, porque es de todas palabras o oraciones inconexas y que daba cuenta también del estado en el que se encontraba la mujer. También está el doctor Re, gracias por venir, psiquiatra, para sumar también una voz autorizada, ¿no?, a toda esta cuestión, porque mucho se habla en relación a si tuvo un brote, si no tuvo un brote, el estado en el que estaba la mujer, cuáles son las consecuencias en todo caso de dejar una medicación cuando uno está en pleno tratamiento, si una circunstancia de estas características es una circunstancia que puede darse o es algo excepcional. ¿Qué primera reflexión nos puede hacer usted, doctor, de todo esto? En primer lugar, tenemos que pensar que todo trastorno de la personalidad es un tema crónico. Los antecedentes periodísticos que hemos podido recabar indican que hace más de 2 años esta mujer tenía ya problemas psiquiátricos. Es decir, la enfermedad mental, los trastornos de la personalidad pueden también evolucionar por crisis, por brotes, pero también siempre puede haber un fondo de psicopatología presente. Por eso es tan importante comprender, y sobre todo a la población general, de que cuando hay un trastorno psiquiátrico de la personalidad, más allá de los diagnósticos, más allá de las categorías que el público no tiene por qué conocer, pero sí tiene que haber un sentido común que tiene que ver con que un trastorno de la personalidad hoy en día de esta naturaleza, puede estar controlado totalmente con una medicación determinada. Y si no es así, o el retiro de la medicación en tiempo que no es el tiempo terapéutico puede provocar ya mismo una crisis. Doctor, hoy estamos mostrando una carta que no sabemos si esta carta ella la escribió, por ejemplo, 15 días antes de la tragedia o después del episodio. ¿Qué le dice usted esto que estamos viendo? Yo he visto cartas de pacientes psicóticos. He visto cartas de pacientes esquizofrénicos, también de pacientes bipolares. Y no me cabe la menor duda que esta es una carta de un paciente psicótico. Sí. Las categorías, bueno, el psiquiatra o el equipo que en algún momento la asistió podrá recabar mejor información, pero esto es claramente un signo el disturbio de la vida emocional, afectiva y mental de esta persona. ¿Cómo se llama ese episodio en el que escribió esa carta o vivenció esto que estamos contando, digamos? ¿Se llama brote psicótico? ¿Es un ataque? ¿Tiene otro nombre? ¿Cuál es el concepto con el que se describe una situación que tiene un paciente como tuvo esta mujer que, bueno, en este caso termina en este asesinato, ¿no? La medicina y la psiquiatría como parte de la medicina es ciencia matemática y arte conjetural. Podemos conjeturar de que este tipo de problema tiene que ver con un fondo psicótico, depresivo psicótico, y que a su vez pudo haber estado incrementado por la ausencia, la supresión abrupta habitualmente de psicofármacos como la olanzapina, que es un estabilizador del ánimo, es un antipsicótico y que permite también mejorar la profundidad y la calidad del sueño. Doctor, una persona así, hemos visto casos de esta naturaleza, en caso de que no se haya quitado la vida, ¿en algún momento pudo ser consciente de la criminalidad de sus actos? Es una muy buena pregunta, porque el artículo 34 antiguo del Código Penal implicaba que una persona en estado de psicosis no puede comprender la profundidad de sus actos ni dirigir sus acciones. Es decir, una persona pero en un estado psicótico y evidentemente si fue la última en morir y el tenor de la carta habla por sí mismo de la gravedad del tema, con lo cual esta persona estaba desquiciada, es decir, estaba alienada y por lo tanto tenemos que pensar de que forma parte de un complejo sintomático que de alguna forma da cuenta de que el disturbio llegó a un nivel realmente incompatible con un
un perfil mínimamente razonable. Por lo tanto, tenemos que pensar y colegir de que esta persona ha estado bajo efectos de un estado psicótico y sin presencia de Doctor, medicación. disculpe, ya le doy pie a mi compañera. Un colega de usted dijo, también en televisión, por eso lo anoté, que la psicosis es una ruptura con la realidad, pero señaló 3 síntomas: los delirios, las alucinaciones y las ilusiones. ¿Cómo encuadra este caso? Correcto. Estoy de acuerdo con el perfil que dice el colega. Evidentemente, pueden coexistir los 3 síntomas concomitantemente. Es decir, un delirio puede de alguna forma iniciar un proceso de esta naturaleza y a partir de ahí desencadenar otros síntomas que tienen que ver un poco con la conducta. Porque recordemos un concepto central. La psiquiatría como especialidad médica tiene que ver con la conducta y el comportamiento que emergen del estado mental. Es decir, un estado mental perturbado va a generar una conducta y un comportamiento totalmente alterado. Ahora, también me viene a la cabeza esta pregunta: ¿qué pasa con la ley, no? Porque ahí se necesita sí o sí una modificación o al menos un debate. Acá está clarísimo que si la familia sabía que no estaba tomando la medicación, doctor, ¿cómo hace para poder obligarla? No se puede. Usted da en el clavo con un tema central que se vienen debatiendo en estos últimos 14 años desde la implementación de la ley nueva de salud mental. Evidentemente, una persona, como bien decíamos, que está perturbada en sus funciones psíquicas, no solamente no puede comprender la criminalidad de un acto ni dirigir sus acciones, por lo tanto no está en condiciones psíquicas de poder evaluar si tiene o no tiene que hacer tratamiento. Y también la familia, porque la familia evidentemente, probablemente por lo que el esposo, por lo que dice la crónica periodística, se quedó en su casa trabajando en home office para cuidar a su mujer, pero probablemente no pudo evaluar el riesgo que corría. Es decir, claro que hay que cambiar la ley. Las distintas organizaciones de la salud mental de la Argentina, es decir, ya han puesto énfasis en que la ley debe ser modificada. Y tengo entendido que ya en la ley de salud mental no se habla de enfermedad, sino de padecimientos. Bueno, hay distintos tipos de concepciones, puede ser padecimiento, puede ser enfermedad, pero yo trastorno. le pregunto esto porque ya de enfermedad pareciera ser que se corre ese término. El concepto enfermedad, vos me das pie a poder entender que es un término latino, antiguo, como la misma medicina que deriva de términos latinos. Enfermedad viene de infirmitos, es decir, el que no está firme. El que no está infirmo es decir, el que está enfermo, no está firme. Sí. En el caso de salud mental, en su salud mental. Pero quiero poner énfasis en un punto, si me permiten, que es: la ley debe ser modificada porque la internación o el tratamiento específico debe comprender la población de que en realidad es en prevención de la salud y por lo tanto ¿y qué también falta? En prevención de la familia. ¿Pero y qué falta? Perdón, no, porque acá en este caso quedó recontra claro que es necesario. Porque además decían que no se querían internar. Internar tampoco, o sea, con lo cual eso también es por la ley, digamos, que no le permite obligar al paciente ni a tomar la medicación, como decías, ni a internar. Pero yo quiero hacer esta pregunta, porque digo, ¿cuántos pacientes psiquiátricos debe haber? Montones. Digo, hay un montón de gente que va al psiquiatra, que toma medicación, que está bajo un tratamiento psiquiátrico. Y digo, también me parece como un susto grande para muchos que están escuchando del otro lado, nada, un caso de estas características de decir, bueno, es propenso a que termine matando una familia entera si no toma la medicación adecuada o si no tiene la internación adecuada. ¿Es tan así o es en un porcentaje menor, digamos, que un paciente puede tener una reacción como se dio en estas características? Porque también hablamos un montón de veces de gente que no está bajo tratamiento psiquiátrico y sale a matar, digamos, ¿no? También, pero en este caso, bueno, la protagonista era una mujer que no estaba bajo un tratamiento, pues no lo estaba cumpliendo. Y pasó esto. Meses. Entonces, quiero saber, digamos, cuál es el porcentaje o la posibilidad
Porque si no, del otro lado decís, bueno, tengo a alguien que tendría que estar bajo tratamiento psiquiátrico dentro de mi casa y puede salir a matar. No sé si es tan así tampoco. En medicina, lo común es común y lo raro es raro. Una masacre de esta naturaleza es raro. Pero usted da también en un punto central, porque muchas personas se suicidan teniendo un cuadro psiquiátrico o durante un proceso psiquiátrico de depresión, de delirio, de muchas voces que le indican que se tiene que tirar del tal piso o tirarse bajo el tren. Y lamentablemente solamente llega el juez en la actual ley cuando hay que liberar la vía para que el tren siga Ahora, doctor, hay en Argentina 11 suicidios por día. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros hemos hecho la Red Sanar, sí, y la Red Sanar ha creado 5 teléfonos de ayuda al suicida en los últimos 30 años. El último viene operando para todo el país desde Neuquén. Es decir, el problema del suicidio está en aumento y en realidad todos tenemos que saber de que el suicidio es prevenible y previsible, que el suicidio siempre da señales y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en la observación que hacemos con el potencial suicida. Las conductas de riesgo. Qué bueno esto, doctor, lo que está diciendo. Siempre hay un llamado de atención, hay una alerta, siempre. Hay que saber leerlo. Doctor, me quiero meter en los trastornos bipolares. ¿La bipolaridad son de curso crónico? Siempre cuando la bipolaridad responde a una respuesta neurobiológica del cerebro. Podríamos decir que para que el público comprenda, tiene que ver con la bioelectricidad del cerebro. Pero que hay antecedentes, muchas veces de tipo genético, en familias de pacientes bipolares o en pacientes depresivos, es ya norma conocida en el mundo académico. Lo cierto es que después de un determinado grado de distrés, una persona con antecedentes genéticos o familiares de bipolaridad o de depresión monopolar puede empezar a desarrollar un Quiere decir, cuadro una de esta persona que naturaleza. sufre de bipolaridad está compensado o descompensado. O sea, el tratamiento es a largo plazo. Siempre, una vez que la enfermedad se expresó en el caso de las bipolaridades, siempre es una enfermedad crónica de muy buen pronóstico. Ojo con esto, la bipolaridad, la depresión o la psicosis, hoy, en los últimos 20 años, con los avances de las neurociencias y especialmente de la neurofarmacología, son enfermedades de buen pronóstico. Depende de que el paciente acceda o no a un tratamiento de calidad. Bueno, nos quedamos con eso entonces, Sí, con la la verdad posibilidad que sí. de que se modifique la ley. Cierro con esto nada más, que lo preguntaba hoy hace un ratito, ¿qué está faltando? ¿Por qué no se modifica? Pero bueno, esto es un tema político, largo. Pero yo quiero poner énfasis que además de la responsabilidad de los legisladores con respecto a la ley, que es inclaudicable, también hay una responsabilidad en la sociedad, porque tenemos que psicoeducar y hacer entender a muchas personas que no quieren tomar medicamentos porque en realidad creen que el viejo paradigma de hace 30 o 40 años que iban a estar dopados ya no existe más. Claro, no. Hoy, por eso digo que es tan común, porque quiero traer ese mensaje, porque digo, antes estaba estigmatizado, ahora la verdad es que ir al psiquiatra no está estigmatizado, y además, es bastante común. Con los modernos medicamentos que existen, permiten la reinserción de una vida a la vida laboral, a la vida social, a la vida familiar, y la medicación a un proyecto también. de vida. Sí, Gracias, doctor. Gracias. Este es un caso excepcional, tomo lo que dijo Lucila, es un caso excepcional. Hay mucha gente que toma medicación, está bajo tratamiento y se encuentra bien. Gracias, doctor. Gracias. A usted.